Comenzamos esta nueva semana pues meditando al respecto de cómo la justicia y la misericordia de Dios en Él coinciden perfectamente, no son dos cosas distintas. Así como nosotros los hombres distinguimos justicia y misericordia, no entendemos eso de perdonar y olvidar, pues esto no es la lógica de Dios. Justicia y misericordia coinciden, y en esto consiste nuestra salvación. Y de tal manera lo experimentamos que en este mundo, en esta tierra, podemos ir comprendiendo que la verdadera justicia humana, cuanto más esté animada por el amor a Dios y a todo el género humano, más real será. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este lunes, tomado del capítulo 17 de Mateo, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quienes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno. Desde el bautismo nos comprometemos a educar a los hijos en la fe, pero también para formarles como buenos ciudadanos. La búsqueda del bien común y de la justicia social, es decir, el fin de la política, es un deber moral para todo bautizado. Para el fiel cristiano laico no solo se trata del deber de pagar impuestos para estos fines, sino el deber de participar de una forma activa y responsable en acciones políticas, llenando de esa lógica de la solidaridad, de la gratuidad y de la compasión por el más débil a toda acción política, y denunciando todo lo que sea interés individual, marginación, corrupción o ideologías en contra de lo natural, en contra de la vida. Creamos en el amor, esa es la clave. Quien cree en el amor cree en Dios, porque Dios es amor. No es fácil optar por la gratuidad ante quien es ingrato, optar por la compasión ante quien no se arrepiente, optar por el sacrificio a quien te desprecia. No es fácil la vida cristiana en medio de un mundo que basa todo en dinero, deseo individual, el placer. Necesitamos hoy, aquí, ahora, ser liberados para poder amar como Jesús. Tenemos mucho miedo, pues el miedo lo quita el amor. El Señor describe la liberación y la verdadera salvación en el hecho de la caridad, es decir, de servir siempre y de sacrificarse uno a sí mismo. El estado que el Señor promete es trascendente, es Él mismo, y Él mismo es la vida de Dios. Por lo tanto, nosotros buscamos estar en el Señor, en la eternidad, donde el mayor es el servidor de todos. Es la realidad de quien vive por el amor, en el amor, según el amor, para amar. Pero optar por el amor supone aceptar el sufrimiento,
es decir, las consecuencias del no amor del otro, sin dejarnos atrapar por rabias y ningún tipo de ideologías. Y esto ninguna ONG es capaz, ¿eh? Solo la fe nos da la fuerza necesaria. Jesús y su enseñanza, mensajero y mensaje, se identifican. Quien ve a Jesús ve a Dios. Quien cree en su persona, en su vida y en su amor, como ejemplo y modelo de verdadera humildad, ve a Dios en su mismo ser y hacer. Jesús predica su misión y destino como único camino para llegar al reino. Amar hasta el extremo, sin caer en tentaciones de retener la propia vida para uno mismo. Es la opción valiente de recorrer el camino. Un camino que se identifica con Jesús mismo. Es un camino de amor, de obediencia filial al Padre, hasta dar la vida por amor, porque es un camino de donación total. Perderse a sí mismo, para poder encontrar nuestra auténtica identidad y finalidad, hijo de Dios, que tiene vida y vida eterna. Mateo manifiesta la tristeza de los propios discípulos de Jesús y en consecuencia de su propia comunidad y también no pocas veces de nuestra parte. Pues no tenemos ojos sino para vernos a nosotros mismos, con este mundo y sus cosas. Somos incapaces de levantar la mirada aún más allá. Ante el anuncio de la muerte de Jesús, y aunque proclama ya su resurrección, los discípulos quedarán mudos. Dejemos que el Señor abra nuestros oídos, que abra nuestra boca para poder escucharle y responderle, para creer con la fe que actúa por la caridad. El pago del impuesto era un desafío en aquel entonces y también ahora. El templo se había convertido en sede de todos los poderes, donde se podía vivir en cierto modo libres de la opresión externa, la opresión de los romanos, donde se podía incluso usar moneda propia y no la del César. Para el mantenimiento del templo se pagaba un impuesto, del cual estaban exentos muchos rabinos. Jesús es el Hijo de Dios, pero lo paga, para mostrar que no quiere ni fama ni poder, con privilegios. Jesús se pone al lado de los pobres, nunca de los poderosos privilegiados. Que lo pague sacándolo de la boca de un pez y no del tesoro que pudieran tener los discípulos, significa que es Dios mismo quien atiende a las necesidades de sus hijos para el bien común. Siempre, como decía al principio, desde el valor de la solidaridad y de la igualdad. Contemplemos a Jesús renunciando a los bienes, a todo tipo de privilegio en este mundo y sus cosas.